Dios sea con ustedes. Dios derrame de sus bendiciones de una manera grande, de una manera muy especial en sus vidas. Hemos estado analizando el ser discípulos del Señor Jesucristo. Que no solamente sea conocimientos, sino que nuestra vida testifique de que verdaderamente somos discípulos del Señor. Bueno, pero ¿cómo eran los discípulos del Señor? Los que anduvieron con Él por 3 años y medio, que andaban con el Señor día y noche. Día y noche andaban con el Señor. No es que iban a la escuela 3, 4, 5 horas. No, andaban juntos día y noche. Comían juntos, dormían en el mismo lugar. Y esos discípulos, ¿cómo eran? Se lo digo. Los discípulos del Señor eran, número 1, sin un desarrollo espiritual ni intelectual. ¿Por qué se lo digo? Porque a la muerte del Señor Jesucristo, ellos se olvidaron de que el Señor Jesucristo les prometió que iba a resucitar. El hecho que constituye el fundamento del cristianismo, esos primeros discípulos del Señor, esos 12 discípulos del Señor, no se acordaron, siendo que es el hecho más importante. Bueno, hablamos de la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo, para ser expiatoria, o sea, para ser por nosotros, se requiere la resurrección del Señor Jesucristo, que es el sello de autenticidad que es por nosotros. Así que entonces, ellos debieron haber creído en la resurrección de Cristo. No creían. Ahora, buena parte de ellos eran personas que se decía que eran de pocas letras, ignorantes prácticamente. El caso de Pablo es distinto y él mismo se mencionó como un abortivo, es decir, como alguien aparte de los 12. Pero de los 12 que anduvieron con el Señor Jesucristo eran sencillos pescadores que tenían muy pocos estudios. ¿Cómo eran? Eran también muy impulsivos. Veamos el caso de Pedro, que impulsivo, hasta le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Imagínense un creyente en la actualidad que saque una navaja y hiera a alguna persona que dice que para defender a Cristo. No. ¿Cómo eran? Pues eran pecadores. ¿Por qué? Porque eran envidiosos, porque eran incrédulos. Así eran los discípulos del Señor. Ellos no tenían suficiente fe en el Señor Jesucristo. No creían que Jesucristo era Dios. No creían que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, sino hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habló de perdonar los pecados, ellos mismos se quedaron perplejos. ¿Cómo? Si solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿cómo dice que puede perdonar los pecados? Así eran. Eran incrédulos. Se quedaron perplejos ante la afirmación del Señor Jesucristo que Él podía perdonar los pecados. ¿Cómo eran? Eran prejuiciosos. Eran prejuiciosos. Se dieron cuenta que ciertos simpatizadores del Señor Jesucristo oraban por los enfermos y sanaban, lloraban por los endemoniados y que quedaban libres. Y al darse cuenta de eso, los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron: oye, mira, reprende a esos que andan echando fuera demonios y sanan a los enfermos. O sea, tenían prejuicios. Nada más ellos querían ser los únicos que oraran por los enfermos y echar fuera demonios. Así que, como discípulos de Jesús, eran prejuiciosos, tenían prejuicios. Les dijo Jesús: no déjenlos. Déjenlos. Los que en mi nombre echan fuera demonios y sanan a los enfermos son seguidores míos. Déjenlos que hagan eso. Así que eran prejuiciosos. ¿Y cuántas de las veces
nosotros como creyentes también nos ponemos celosos con otros creyentes y por lo mismo somos inestables. Hace tiempecito escuché una expresión popular diciendo, hay cristianos chapulineros. ¿Qué es eso de chapulineros? Pues que andan saltando de iglesia en iglesia. Ya no les gustó esta iglesia y se van a la otra. Ya no les gustó esta iglesia y se van a la otra. Ya no les gusta este pastor y se van a otra iglesia. Y así, cristianos chapulineros. Y quiere decir que no son estables. Y el Señor Jesucristo quiere que como discípulos del Señor seamos firmes. Como le dijo el Cristo a Tomás, no seas incrédulo, sino fiel. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Ser fiel, ser estable, no ser voluble, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sobrellevar a los que nos rodean, porque todos tenemos no solamente defectos, sino hasta pecados. No quiere decir que vamos a solapar el pecado, pero quiere decir que vamos a entender al que pecó y en lugar de condenarlo, ayudarlo a que se levante, a que siga adelante sirviendo al Señor con todo su corazón. Entonces, ¿cómo eran los discípulos del Señor Jesucristo? Eran hombres semejantes a nosotros, eran muy iguales a nosotros. A la distancia podemos pensar en los discípulos del Señor Jesucristo como unos super cristianos, como unos super héroes en lo espiritual. No. Los discípulos de Jesús eran hombres muy semejantes a nosotros. Pero el Señor Jesucristo nos instruye y nos dice, el verdadero discípulo mío debe amar a todos, debe amar a Dios sobre todas las cosas, debe estar dispuesto hasta dar la vida por mí, debe estar dispuesto hasta dejar las cosas materiales por mí, que no ame, porque ¿sabe qué? En el caso de él, la Biblia habla de Dios como un Dios celoso, es decir, amarlo sobre todas las cosas a Él, y no amar las cosas materiales, sino sobre todas las cosas amar al Señor Jesucristo. Los verdaderos discípulos del Señor debemos amar al Señor más que a nuestros propios padres, hermanos, esposa, hijos, y yo digo mi parte, nietos y bisnietos, amar más a Dios que a todas las demás personas. Amar a Dios más que a las cosas materiales, porque ¿cómo se inclinan muchos creyentes por las cosas materiales? ¿Por qué lo digo? Porque están más dispuestos a dejar las cosas de Dios por obtener las cosas materiales. No, denle el primer lugar a Dios, denle el primer lugar al Señor. Si es un verdadero discípulo del Señor, denle el primer lugar a Dios. Y en esto conocerán que somos discípulos del Señor si llevamos la cruz del Señor cada día. Estoy haciendo la seña como si lleváramos una cruz de madera. No, quiere decir que vamos a sobrellevar las burlas, los ataques de los que nos rodean por ser cristianos. Vamos a estar dispuestos a sufrirlos por causa del Señor Jesucristo. Me pregunto, ¿soy un verdadero discípulo del Señor? Le pregunto, ¿es un verdadero discípulo del Señor? Analicemos a nosotros mismos y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, hay otra cosa muy importante y la vamos a tratar a partir del día de mañana. ¿Qué es lo que nos ayuda mucho para ser discípulo, verdadero discípulo del Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle que Él nos auxilie y que nos dé la fuerza, el poder del Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos del Señor. Dios y Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote que nos ayudes.
para ser verdaderos discípulos tuyos y que te amemos sobre todas las cosas y que proclamemos tu palabra contra viento y marea y que sigamos tus pasos, pase lo que pase, y que estemos dispuestos hasta dar la vida por ti y que no amemos las cosas materiales, sino que te amemos más a ti. En tus manos nos estamos encomendando, Señor. Ayúdanos para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y luego les prometió: y recibiréis poder que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, de la deidad del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a empezar mañana con el estudio sobre el Espíritu Santo. Por Facebook, Iglesia de la Trinidad, 7 de la noche. Hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga.